son varias comunas. ¿Sirve hacer esto, doctor Said? Se lo pregunto porque la semana pasada cuando conversábamos con alcaldes estaban tranquilos con que se había respondido a su petición. Ellos decían, bueno, nosotros siempre decíamos que aquí, por la movilidad que hay entre una comuna y otra, se tenían que decretar medidas generales para la región metropolitana y así poder bajar los contagios. Ahora vemos que son algunas las que retroceden a cuarentena y no todas. ¿Le parece que vamos en la dirección correcta, que se están tomando estas medidas o estamos atrasados? A ver, creo que quisiera retomar solo un detalle, decir que yo concuerdo con el doctor Bernucci respecto a las elecciones. Creo que efectivamente es imposible decir una fecha en que las elecciones se van a poder hacer sí o sí, en que la pandemia va a estar resuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tomando la experiencia de octubre y la experiencia de otros países en donde se pudieron hacer elecciones sin que haya aumento significativo de casos, lo correcto es hacer esta elección, porque si no es postergarla en forma indefinida sin que nadie pueda decir cuándo se va a poder hacer, porque nadie puede decir, nadie tiene una varita mágica para decir, mira, los casos van a disminuir efectivamente en junio o en julio, o quizás va a aparecer una nueva variante que va a ser quizás resistente o no a una vacuna, no lo sabemos. Entonces, ante esa incertidumbre, creo que lo más prudente es que no podemos meter la democracia al congelador y tenemos que realizar las elecciones usando la experiencia de una elección exitosa como la que llevó a cabo el gobierno en octubre. Respecto a las cuarentenas, creo que efectivamente son medidas que no son deseadas, ¿no? Y que efectivamente van perdiendo efectividad en la medida que se van aplicando una y otra vez, porque efectivamente hay un agotamiento, una fatiga de la pandemia. Ahora, desgraciadamente no tenemos muchas otras herramientas más para poder controlar, y creo que la cuarentena es una medida importante, pero hay que sumarla con un mensaje de transmisión del riesgo adecuado. Es decir, creo que ahí es donde hubo más falla, en el sentido que, por ejemplo, veíamos hace no muchas semanas abriendo gimnasios, casinos, hubo una idea de que efectivamente la pandemia estaba solucionada, que ya la crisis estaba dejada atrás. Y creo que ahí hubo una transmisión de riesgo que no fue adecuada. Lo mismo ahora he escuchado algunos mensajes respecto a la efectividad de las vacunas, que prácticamente que ya se están reduciendo las hospitalizaciones en adultos mayores. Cuando uno ve que la verdad es que el sistema está en crisis, que nunca ha tenido tantos pacientes hospitalizados, entonces lo adecuado es decirle a las personas, mira, las vacunas van a resolver esta crisis, sí, son la salida, pero esta salida no va a ser inmediata. Sí. Entre medio de la situación es muy crítica, doctor, y tenemos que tomar algunas medidas que son inevitables y que son la medida que nos queda disponible, como es retroceder a fase 2 y eventualmente a cuarentena, que desgraciadamente creo que el gobierno no tenía muchas otras opciones y esto es lo que había que hacer. Doctor Bernucci, ¿este es el inicio de un retroceso a cuarentena, cree usted, de gran parte de la región metropolitana, o es una especie de van a monitorear lo que está ocurriendo con estas regiones? Sí, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos señalado que estas cuarentenas dinámicas, ¿no es cierto?, la verdad no son muy efectivas y lamentablemente los números así lo han demostrado. La capacidad que tiene el Estado, llámese el gobierno regional, las policías, incluso los militares, de poder aislar las calles que ingresan a rejas de las comunas aledañas, la verdad que es prácticamente cero. Entonces, la verdad es que necesitamos, nosotros hemos planteado desde el inicio de la pandemia que a lo menos Santiago, a lo menos su zona urbana debería ser tratada como un todo, porque como te digo, la codependencia física y la codependencia geográfica y funcional que tienen las diversas comunas, la verdad es que es altísima. Entonces, la verdad es que creemos que seguir insistiendo sobre estas cuarentenas dinámicas donde se aíslan comunas cuya separación es prácticamente un bandejón central, la verdad es que lamentablemente hasta el momento no nos han dejado mucha buena experiencia referente a lo que ha acontecido aquí. Lo mismo pasa con zonas que son urbanas y con urbanas muy cercanas para ir a lo que está con Viña Valparaíso. Para ir a lo que está ocurriendo entonces, doctor, de acuerdo a las cifras que están manejando, que ve el Colegio Médico, que vemos todos nosotros, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud, ¿debería haber retrocedido todo el conjunto de las comunas de la región metropolitana a cuarentena, a fase 1, o usted hubiera mantenido esta fase 2 en la que nos encontramos actualmente? O sea, a ver, lo primero es que los cambios que se hicieron a la fase 2 recién llevan digamos, pocos días. Y en realidad, en ese sentido, todavía no vemos una respuesta, digamos, de si realmente esta nueva fase 2 que se trató de normalizar pudiera servir. Y por lo tanto, en ese sentido, no pareciera ser, digamos, que esto fuera una línea
que está siguiendo desde pasar a fase 2 y volver a cuarentena. Eso por un lado. Y lo segundo es que, vuelvo a insistir sobre el punto, si en realidad dentro de los planes de paso a paso, una de los puntos, por ejemplo, es la tasa de ocupación UCI. Hoy en día, tal como dijo el doctor Said, 13 de 14 regiones del país están en el fondo con una tasa mayor del 90%, y en ese sentido todas esas 13 regiones deberían ir a cuarentena, como lo plantea el plan paso a paso. Ahora, en ese sentido, si hay comunas en la región metropolitana que cumplen los criterios para cuarentena, el resto de las comunas no tendrían por qué no. Y como te digo, la opción que tenemos de limitar la movilidad intercomunal en región de Santiago es prácticamente cero. Los quiero invitar a revisar una nota que recoge los últimos acontecimientos en torno a la pandemia, luego comentarlos, porque hay varios temas que se nos quedan en el tintero. Ya hablábamos de lo que podría ocurrir con las elecciones, pero las cifras son preocupantes. ¿Qué va a pasar con los colegios, por ejemplo? Ahora que las comunas retroceden a cuarentena, ¿hay que tomar la decisión ya y evitar, por ejemplo, el retorno presencial a clases? Lo vamos a comenzar a la vuelta con los dos doctores que nos acompañan. También está nuestro compañero Luis Ugalde desde el sector de Arauco. Tenemos todavía todo el programa por delante. Vamos a revisar esta nota respecto al coronavirus y lo comentamos acá en Contigo en Directo. La situación es compleja desde el punto de vista general, bastante parecido al peor momento de la primera ola. Este número de 6.000 infectados es muy alto dadas las condiciones en las que nos encontramos actualmente. Como en los peores momentos de la primera ola de la pandemia, la situación vuelve a ser crítica. Según el reporte de hoy, en el país se registraron 5.117 casos nuevos de coronavirus. El aumento significativo de casos que hemos visto en las últimas semanas tiene distintas explicaciones. En parte se debe al retorno de veraneantes y otro factor es el retorno al trabajo presencial que se vio en marzo con un aumento de la movilidad, de uso del transporte público. Hoy las cifras por nuevos contagiados disminuyeron luego de que por 4 días consecutivos estuvieran al borde de alcanzar los 6.000 casos, claro que con 1/3 de la positividad que había en junio del 2020. Mientras que los fallecidos ingresados al registro civil en las últimas 24 horas alcanzaron los 98. La situación no es para nada como para relajarse y es momento, ¿no es cierto?, de tomar las medidas. Pero por otro lado hay un indicador que es claro, el número de fallecidos es muy alto, ha ido aumentando. Según el último informe epidemiológico, 33.379 pacientes se encuentran en etapa activa, casos que se concentran en diversas comunas. De las 10 que más casos activos poseen, 4 pertenecen a la región metropolitana: Puente Alto, Santiago, Maipú y La Florida. Esta última es una de las comunas que desde este jueves 18 de marzo retrocede a cuarentena, al igual que San Miguel, Renca, Quinta Normal y Cerrillos, entre otras. Nos preocupa todo, eso está claro. Pero si tiene mayor contagio es justamente porque la gente seguramente se cuida menos. Porque la gente necesita hacer su actividad, salir tal como yo, salir a trabajar. El avance de la pandemia alcanza niveles alarmantes y uno de los grandes problemas es la ocupación de camas críticas. Hoy son 2.053 pacientes con COVID-19 los que están internados en unidades de cuidados intensivos. Del total de estos pacientes, 1.777 se encuentran conectados a ventilación mecánica. En el país, solo quedan disponibles 178 camas críticas. La ocupación alta de camas UCI que ahora tenemos es realmente muy preocupante, y por 2 razones. Primero, porque a los pacientes COVID-19 hay que agregar muchos otros pacientes con otras patologías que están ocupando las camas. Y la segunda razón es porque ahora no contamos con la cantidad de personal disponible para hacer crecer las camas UCI como lo hicimos en la primera ola, por agotamiento del personal. En ese escenario, el gobierno anunció una serie de modificaciones al plan paso a paso, entre ellas el retroceso de todas las comunas de la región metropolitana a fase 2 y adelantar el toque de queda a las 22 horas. Una determinación que genera opiniones encontradas.
Me parece que las medidas que ha ido tomando la autoridad sanitaria para disminuir la movilidad de las personas debido a la situación epidemiológica de COVID-19 que estamos viviendo son las apropiadas, porque es la única manera de disminuir la posibilidad de que se produzcan nuevos contagios. El toque de queda es una medida necesaria pero mal utilizada, porque aunque lo cambien a las 10 de la noche, si no se fiscaliza, si no hay carabineros en la calle, si no hay control, es imposible que sea de verdad. ¿Y qué opina la gente ante estos anuncios? Está súper bien. ¿Sí? Sí, debiera ser más temprano porque los jóvenes no hacen mucho caso. Creo que no sirve de mucho, porque yo vivo en un barrio popular y realmente la gente no lo respeta. La gente igual hace fiesta, la gente se amanece en las plazas fumando, tomando. Considerando el agresivo comportamiento del virus y que todavía falta tiempo para que el proceso de vacunación tenga una incidencia mayor en estas cifras, los próximos días asoman como aún más complejos. Estamos presentando Contigo en Directo. Estamos en Contigo en Directo esta tarde de día lunes junto al doctor José Miguel Bernucci, junto al doctor Juan Carlos Said, también desde el sector de Arauco nos acompaña nuestro compañero Luis Ugalde. Vamos a volver con él también muy pronto con más noticias relativas al día de hoy, este tema que estamos tratando que tiene que ver con el COVID. Doctor Bernucci, dentro de las medidas más polémicas tiene que ver con que se permite hacer misas. El culto religioso, la comunidad religiosa hizo la petición expresa de poder seguir celebrando misas y el día de hoy además nos enteramos que el obispo Bastres de Punta Arenas dice: cuando una ley es injusta, en un video que está en las redes sociales, usted lo puede encontrar, cuando una ley es injusta, uno puede desobedecer la ley, dice. Y lo digo de manera responsable, dice luego. Chuta, si fuera así, viviríamos en la selva, porque resulta que determinar qué es una ley justa, injusta o cómo se puede aplicar esa ley es bastante complejo. ¿Cómo toman ustedes como colegio médico esta medida de poder seguir celebrando misas en estas circunstancias? Mira, nosotros creemos que la situación es bastante incómoda y bastante errónea también cómo se ha tomado, porque principalmente desde el inicio de la pandemia hemos tenido problemas de cómo nuestras autoridades, ¿no es cierto?, han transmitido el mensaje, ¿no es cierto?, de cuidado que debe tener la población y la ciudadanía. Hemos tenido grandes problemas, ¿no es cierto?, en lo que llamamos la comunicación de riesgo, cuando se nos decía por un lado, ¿no es cierto?, de que habíamos llegado a una meseta y de que venía una nueva normalidad y después, ¿no es cierto?, vino un tremendo pic, o cuando decía que en enero podíamos tener un tremendo pic y resulta que se estaban abriendo los aeropuertos, se estaban abriendo los casinos, los gimnasios y ahora, hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, se dice que se va a endurecer, ¿no es cierto?, la fase 2, principalmente porque no estaba logrando el objetivo de bajar los contagios y cuando se pone el accionar, ¿no es cierto?, ni 24 horas después sale esta nueva corrección. Entonces, finalmente, lo que le llega a la gente, lo que le llega a las personas es un mensaje totalmente confuso, es un mensaje que no logra calar e ir en la misma dirección de lo que deberían ir las políticas, ¿ya? Y a eso nosotros nos referimos cuando hay problemas en la comunicación de riesgo. Entonces, lamentablemente, esto no va en contra del culto religioso. Yo creo que nadie quisiera afectar, ¿no es cierto?, la libertad religiosa que tiene nuestro país. Pero, sin embargo, aquí hay que saber entender y hay que lograr hacer que todos los religiosos tienen alguna posición de mandato sobre ese tema, es que aquí hay acciones de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no es cierto? Ayer el ministro del Olio en un programa decía, ¿no es cierto?, que nadie le ha mostrado un paper sobre el efecto. Bueno, digamos, ya llevamos un año de pandemia y hay numerosas historias, digamos, de información recopilada. El famoso paciente 33, ¿no es cierto?, o 38 de Corea del Sur, ¿no es cierto?, que a través de un culto religioso contagió a más de 1.500 personas. Nosotros mismos tuvimos hace algunos meses atrás en Puente Alto, ¿no es cierto?, una congregación religiosa evangélica que contagió a más de 50 personas, digamos, en un mismo acto. Entonces, aquí lamentablemente pareciera que la discusión se empieza a ensuciar, se empieza a tergiversar, no se habla de lo que deberíamos hablar, y aquí lo que deberíamos hablar es que efectivamente, lamentablemente, todas las acciones que son en lugares cerrados y que aglomeran más de 10 o 15 personas, efectivamente son acciones de alto riesgo, y en ese sentido las evitables deberíamos poder evitar, valga la redundancia. Yo creo que en un tiempo como pandemia
las personas que tienen fe, ¿no es cierto?, las personas de fe, no creo que por no celebrar, ¿no es cierto?, hacer una celebración presencial se vaya a poner duda esa fe. Entonces yo invitaría, digamos, a las autoridades, a los líderes religiosos a poder pensar de forma solidaria. El líder religioso que usted citaba, ¿no es cierto?, decía la ley injusta. La verdad que no hay nada más injusto que poner en peligro la vida de otro cuando no quiere que su vida se ponga en peligro. Entonces, efectivamente, hay que mirarlo desde ese punto de vista. Y cualquier religión también, cualquiera, digo, se basa en el respeto al prójimo. Me refiero, efectivamente. Como premisa básica. Escuchemos al obispo, por si usted que está viendo Contigo en Directo todavía no lo ha oído. Aquí está el obispo Bastres de Punta Arenas refiriéndose a la celebración de los cultos religiosos. Aquí está. Y lo segundo, como ya hemos visto y escuchado, siguiendo la responsabilidad que hemos tenido hasta el día de hoy en lo que se refiere a los aforos, en lo que se refiere a las medidas sanitarias, me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Esto lo digo responsablemente como obispo y como responsable de la Iglesia. Diciendo que si es que la ley es injusta, uno puede desobedecer la ley. Insisto, no sé qué piensan ustedes también, doctor Said, lo estamos escuchando, pero respecto a lo que recién oíamos de la boca del mismo obispo, insisto, si es que cada persona interpretara que una ley es injusta a su antojo, o sea, aquí tendríamos la escoba, digamos, viviríamos en la selva. Por lo mismo, él lo dice así todo, que lo está planteando de manera responsable. Quiero ver cómo lo ve usted. Yo creo que efectivamente acá no estamos hablando solo de religión, sino que estamos hablando del derecho a reunión. Y ese derecho a reunión, todos los chilenos, ¿no?, por los motivos que sea, lo hemos dejado de lado en algún aspecto. ¿Por qué? Porque entendemos que ciertas reuniones, independiente del motivo de la reunión, ya sea por motivo religioso, por un motivo no religioso, porque nos juntamos a comer, porque vamos a un gimnasio, son eventos que ocurren bajo un espacio cerrado y que aumentan notoriamente el riesgo de contagiar a otras personas. Entonces acá es simplemente que como comunidad uno tiene que entender y decir, mira, o sea, que estoy dejando de lado este derecho, que es un derecho muy querido, que es el poder estar con otras personas. ¿Para qué? Para poder ayudar a toda la comunidad que está sufriendo, a todo un país que efectivamente está viendo una situación muy dura, con personas que fallecen todos los días con un sistema, para ayudar a un sistema de salud que está colapsado. Concuerdo también además con el doctor Bernucci, está lleno de casos y reportes en la literatura científica de brotes asociados a cultos religiosos. Creo que se dan habitualmente en lugares cerrados, muchas veces sin mascarilla, y aunque sean con mascarillas en lugares muy cerrados y están por mucho tiempo muy cerca, eso es evidentemente un riesgo de contagio. Entonces aquí no se trata de algo contra la religión, sino que se trata simplemente de una medida sanitaria que estamos todos acatando. Y en ese sentido creo que acá tiene que imperar el principio de la igualdad ante la ley. Creo que nadie se puede erguir como su propio juez y la persona que hace sus propias leyes, porque efectivamente eso es volver a las cavernas. Y creo que efectivamente si estamos en una sociedad democrática y laica, es porque justamente reconocemos la soberanía de la ley y que ningún ciudadano está sobre la ley, ya sea ateo, sea religioso, católico o evangélico. Y también respetando la libertad de culto, que es esencial. Aquí estamos mezclando cosas, estamos hablando, por un carril va la libertad de culto, que nadie está poniendo en duda, y por otro lado también estamos considerando la salud, ¿no?, integral para todo el país.